Hola chicos, en este video vamos a hablar acerca de los cruces de herencia no mendeliana. En clases anteriores habíamos estado analizando los cruces monohíbridos, los cuales eh, se establecieron gracias a los experimentos y a los estudios e investigaciones que estuvo haciendo Mendel, donde al final estableció la ley o las leyes de la segregación de los caracteres. Pero vamos a ver que hay algunos otros cruces que se dan, cruces genéticos, donde no necesariamente se siguen esas mismas leyes. Y vamos a estudiar entonces cuáles son ellos. Vamos a ver, introducir el primero que se llama herencia ligada al sexo, donde vamos a visualizar la siguiente información. Se llama herencia ligada al sexo porque vamos a ver que se determinan o ese tipo de cruces se dan específicamente dependiendo de si es una mujer o un hombre, si es un chico o una chica. Y vamos a ver que existen, o vamos a estudiar por lo menos, dos tipos de eh, enfermedades que se transmiten en la herencia, determinando así el sexo de la persona o el sexo del niño o la niña. Entonces vamos a ver que la determinación sexual queda marcada en el momento de la fecundación y viene fijada por el tipo de gametos que se unen. Las mujeres producirán un tipo de óvulo con 22 autosomas y un cromosoma sexual, que siempre va a ser X, mientras que en el caso de los varones formarán dos tipos de espermatozoides. Aproximadamente el 50% van a ser portadores de un cromosoma X y el otro 50% van a ser portadores de un cromosoma Y. De manera que al ser la fecundación producto del azar, un óvulo puede unirse a cualquiera de los dos tipos de espermatozoides que se han producido, por lo que en la mitad de los casos se van a formar hembras o niñas y en otro 50% se formarán machos o niños. De manera que, de hecho, podemos visualizar cómo es en realidad el hombre el que puede determinar cuál es el sexo que van a tener así sus hijos. Obviamente es algo al azar, ¿verdad? Es algo que él no puede determinar, pero sí se visualiza, ya que nosotras las mujeres solamente podemos producir óvulos con cromosomas X, va a ser el hombre, entonces en ese caso, el que va a determinar la posibilidad de que sea un niño o una niña al momento de la fecundación. Vamos a ver que en la herencia ligada al sexo es la expresión de un alelo relacionado a la transmisión de enfermedades que se dan a través de los cromosomas sexuales X en el caso de la mujer, que sabemos entonces ya establecimos que somos, en el caso para que se forme una niña, vamos a hacer XX, y en el caso del hombre que va a ser un cromosoma X unido a un cromosoma Y. En el caso del gen recesivo que manifiesta la enfermedad únicamente se va a localizar en el cromosoma X. Entonces vamos a visualizar cómo en este caso muchas de las enfermedades, o por lo menos de hecho las dos que vamos a analizar, van a estar ligadas a este cromosoma X. Aquí podemos observar, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, donde tenemos que mamá es XX, ¿verdad? Tenemos los dos óvulos, los dos cromosomas XX que codifican para que sea una mujer. Y en el caso de papá tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y que codifican para que eso sea un hombre. Determinando así que entonces ese cromosoma X puede ser dado a este óvulo X para que se forme una niña, o bien puede darse, mamá siempre va a aportar un óvulo solamente con cromosomas X, ¿verdad? Y en el caso de papá podría aportar uno X para que se forme una niña o un espermatozoide Y para que se forme un niño. Y esa va a ser la forma en la que se van eh, a heredar esos cromosomas, estos alelos. Vamos a visualizar que una de las enfermedades se llama daltonismo. Por acá, por ejemplo, les dejo un test para que ustedes puedan intentar visualizar. El daltonismo es una enfermedad que principalmente padecen los hombres y ya vamos a ver por qué. Definimos daltonismo como la ceguera del color, que es un defecto visual que consiste en la dificultad para distinguir el color rojo y el verde principalmente. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí en el test, hay una infinidad bastante eh, o hay una variedad bastante grande de distintas posibilidades de cegueras a los colores. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar unos test sencillos como estos para determinar, en este caso, obviamente una persona que no logra visualizar el número que se encuentra en el fondo o en esos círculos, posiblemente no logra distinguir, no logra visualizar ese contraste de colores y ahí llamaríamos entonces que sería una persona posiblemente daltónica. El gen es recesivo y se porta en el segundo cromosoma X,
por lo que las mujeres no lo padecen, porque sí heredan el gen, pero sí pueden heredar el gen a su progenie, siendo así la parte masculina la que podría padecerla. Ya vamos a visualizar bien esto, cómo es que funciona, ¿ok? Entonces vamos a ver, el otro tipo o la otra enfermedad que vamos a estar analizando se llama hemofilia y es un trastorno en el cual la sangre no coagula adecuadamente debido a una insuficiencia del factor de coagulación llamado factor 8. El factor es un sangrado abundante normal que no se detiene y aún en el caso de una cortadura pequeña. A las personas con hemofilia les aparecen moretones con facilidad y pueden tener hemorragias internas dentro de las articulaciones y los músculos. Se transmite igual que el daltonismo, con la diferencia de que la alteración se localiza en el primer cromosoma X. Por tal razón, una mujer de esta forma será portadora, mientras que un hombre será hemofílico. Ya les voy a explicar esto con detalle para que vean cómo se utilizan los alelos para lograr hacer un cruce de herencia ligada al sexo. Entonces, por acá en la imagen de la derecha se logra visualizar cómo sería la coagulación de una persona normal, ¿verdad? Donde acá pareciera que esta es como la membrana, ¿verdad? Donde se llevó a cabo la herida y cómo aparecen esos glóbulos para lograr, o aparecen las plaquetas, perdón, para intentar coagular, ¿verdad? Mientras que en el caso de una persona con hemofilia hay una alteración, no hay una coagulación, no hay factores de coagulación, de manera que obviamente en una herida, aunque sea pequeña, va a fluir muchísima mayor cantidad de sangre que en una persona normal. Esto, que parece chino, pero van a ver que es muy sencillo, esto viene siendo la forma en la que nosotros vamos a representar los alelos a utilizar en cada uno de los posibles cruces. Vamos a distinguir que para el daltonismo, puesto que comienza con D la enfermedad, entonces vamos a utilizar la letra D para representar esos alelos, y en el caso de la hemofilia vamos a utilizar la letra H, ¿ok? Entonces una persona con hemofilia, por ejemplo, se representa con la letra D mayúscula en ambos alelos, y una persona, mira, eso está aquí cambiado. Eso sería lo de la hemofilia y eso sería lo del daltonismo. Voy a tener que cambiar esa tablita. Bueno, esos serían los del daltonismo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la letra D, y esos serían los de la hemofilia con la letra H, ¿ok? Entonces, recordando que la mujer se va a representar con dos letras X, dos XX, los dos cromosomas XX, y el hombre, ¿cómo lo vamos a representar? Vamos a representar al hombre con una letra X y con una letra Y. Eso es súper importante que se lo aprendan, ¿ok? Mujer se representa con letras XX y hombre se representa con letras XY. Ahora vamos a ver que en el caso de las mujeres, por tener dos cromosomas X, vamos a visualizar que podemos estar en tres posibilidades, ¿ok? Podemos ser una mujer completamente sana para esa enfermedad, una mujer que porta la enfermedad o una mujer enferma. En este caso, ¿cuál es la característica de la mujer portadora? Bueno, vamos a ver que en este caso, cuando se dice que una persona es portadora, es porque presenta la enfermedad en sus cromosomas o en su interior, pero no padece esa enfermedad. Entonces, en este caso, lo vamos a representar con una letra D mayúscula y con una letra D minúscula. En este caso, hablando del daltonismo, ¿verdad? Y diríamos entonces que eso es una característica heterocigota, porque tenemos una letra mayúscula y una minúscula. Vamos a ver que entonces en el caso de la mujer sana lo vamos a representar con dos letras D mayúsculas, porque es lo que resulta homocigoto dominante, el carácter de la persona sana, que se representa en este caso con dos letras D mayúsculas. En el caso del hombre, vamos a ver que como solo tiene un cromosoma X, entonces solo en ese cromosoma X se va a indicar la letrita que codifica para la enfermedad. Y en ese caso, la mujer, para representar que es una mujer enferma, una mujer daltónica, se va a representar con dos letras D minúscula, como se muestra acá en este ejemplo. En el caso del hombre, vamos a ver que, como les decía ahorita, el hombre solamente presenta un cromosoma X, el otro cromosoma es de tipo Y, entonces la enfermedad va a estar solamente en el cromosoma de presentarse, ¿verdad? La enfermedad estaría ubicada acá en este cromosoma X, ¿ok? De manera que para poder representar a un hombre sano, se va a representar con una letra D mayúscula, y para representar que el hombre está enfermo, al igual que la mujer, se representa con una D minúscula.
Y vamos a ver que como solamente el hombre puede estar con la X sana o la X enferma, ya que no tiene otra X, como en este caso para que sea ahí minúscula y que sea heterocigota, entonces el hombre no va a existir en estado portador. Eso es importante que lo recuerden. El hombre o es sano o es enfermo, pero no existe en estado portador. Mientras que en el caso de la hemofilia vamos a utilizar exactamente la misma codificación, nada más que en ese caso vamos a utilizar la letra X, ¿verdad? Vamos a representar por acá que una mujer sana se representa con las dos letras HH mayúscula, una mujer portadora con una H mayúscula y otra minúscula, una mujer enferma con las dos H's minúsculas, lo que vendría siendo recesivo, y en el caso del hombre, ya que solo presenta un cromosoma X, entonces ese cromosoma puede estar sano, que se representa con la letra H mayúscula, o puede estar enfermo representado con la letra H minúscula. Y de igual forma no existe en estado portador. De manera que vamos a recordar que eso es súper importante. Regálame un segundito para hacer este cuadrito un poco más pequeño, que se me salió por ahí de la pantalla. Entonces, esta información es súper relevante para que ustedes se la aprendan y logren entonces realizar los cruces de herencia ligada al sexo, ¿de acuerdo? De ahora en adelante, para poder realizar un cruce de ese tipo, es importante que ustedes se aprendan esta información, ¿de acuerdo? No sé si ya lo estoy logrando hacer más chiquitito, vamos a ver, si no le disminuimos el tamaño de la letra, ¿ok? Bien, entonces en ese otro cuadrito también se representa la información, ¿verdad? Vamos a visualizar en este caso que entonces en estado homocigoto dominante vamos a tener a las personas que están sanas, que se representaba así, ¿verdad? Mujer XX, hombre XY, y solo en los cromosomas X es que vamos a indicar la enfermedad o el alelo posible para la enfermedad, ¿verdad? Que en este caso se representa de mayúscula porque es una persona sana, mujer sana, y en este caso hombre con una letra de mayúscula porque es un hombre sano. Lo que vendría siendo recesivo sería entonces una persona enferma, sabiendo entonces que como la mujer se representa XX, en ambos alelos, en ambos cromosomas, les vamos a colocar la letrita de minúscula, y en el caso del hombre, como solo presenta un cromosoma X, ahí va a tener el alelo enfermo, que sería una de minúscula. Y recordar que en estado portador el hombre no va a existir ni para la hemofilia ni para el daltonismo. En estado portador o portadora sería solamente la mujer, porque es la única que tiene la posibilidad de que en sus dos cromosomas puede tener un alelo de un tipo y el otro del otro. O sea, uno sano y otro enfermo, lo que codificaría para un alelo heterocigota, y en este caso solamente la mujer podría, porque solamente ella tiene dos cromosomas X, ¿ok? En el caso del hombre, o lo tiene sano acá, o lo tiene enfermo el cromosoma, pero no puede tenerlo en estado portador porque solo tiene uno, ¿de acuerdo? Vamos a ver por acá una información de cómo es la forma en la que los genetistas llegaron a este tipo de información. Dice que en el caso de los cromosomas son estructuras portadoras de genes, las cuales consisten en moléculas largas de ADN. Poco después de reconocer las leyes de Mendel, se propuso el papel de los cromosomas como portadores de genes al evidenciar que la mayor parte de las células de plantas superiores y animales son diploides. Esto quiere decir que tienen dos copias de cada cromosoma. Sin embargo, la formación de las células germinales o gametos, el espermatozoide y el óvulo, se produce a través de un tipo característico de división celular llamada meiosis, en la cual un único cromosoma de cada ser se transmite a cada célula hija o cada gameto. Por lo anterior, el espermatozoide y el óvulo son haploides, tienen la información 1N, o sea que tienen la mitad de información, tienen 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y uno es el cromosoma sexual, dado que contienen una sola copia de cada cromosoma. La unión de estas dos células haploides en una fertilización o en una fecundación se da lugar a un nuevo individuo diploide, 2N, con ahora sí 46 cromosomas, como corresponde a la especie humana, que contiene un cromosoma de cada par procedente de cada progenitor, uno masculino y otro femenino. De esta forma, por medio del estudio de Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, se han llegado a establecer los fundamentos de las mutaciones del ligamiento genético. Aquellos genes que se encuentran muy próximos en un mismo cromosoma se suelen transmitir juntos a la descendencia y se dice que se encuentran entonces ligados y las relaciones entre genes y cromosomas se da entonces mayor.
Debido a que Drosophila es un organismo fácil de mantener en un laboratorio y que se reproduce cada 2 semanas, continúa utilizándose en estudios genéticos. A principios del siglo se observó que existían algunas alteraciones genéticas o mutaciones, las cuales afectaban rasgos faciales de observar como el color de ojos, forma del ala, color del cuerpo, tamaño del ala. Entonces vamos a visualizar acá que en el progenitor masculino, que es un ser diploide, va a codificar para un espermatozoide con un alelo de cada tipo, ¿verdad? Que en ese caso sería de esa forma, y para la progenitora femenina sería de esta forma. Ahora, en el caso de las células diploides se ven así, y a la hora de formar un óvulo va a brindar la mitad de la información. De manera que esto es un óvulo, va a tener apenas 23 cromosomas, y este espermatozoide va a tener apenas 23 cromosomas. ¿Cuál es la idea de que ellos apenas tengan la mitad de la información que una célula humana? Bueno, resulta que a la hora de ellos dos unirse, obviamente necesitamos formar un embrión humano con 46 cromosomas. Y sabiendo que nosotros comenzamos por una célula, esa célula tiene que tener justamente la mitad de información de papá y la mitad de información de mamá. De manera que se forme un individuo 2N o diploide que indica que tiene 46 cromosomas. Y eso es como se da el establecimiento de los o la repartición, por decirlo de alguna forma, de los cromosomas de papá y mamá a los hijos.